Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la octava sesión del curso de Teorías de la Significación para el semestre 2021-1 del Sistema de Universidad Abierta y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para alumnos de Ciencias de la Comunicación. Tenemos ahorita un aforo de 9 participantes. Espero que a lo largo de la sesión se vayan integrando un poquito más. Pero bueno, bueno, ya estamos entonces terminando este curso. Bueno, técnicamente es la última sesión teórica. Ya veremos si nos reunimos en 15 días para nada más la entrega de calificaciones. Pero bueno, de alguna manera, pues bueno, hemos llegado a este punto donde de alguna manera, pues bueno, cerramos con el último punto de nuestro curso, que es la antropología simbólica, ¿no? Les recuerdo a todos los participantes que esta sesión está siendo videograbada, entonces, por lo cual, si tienen algún inconveniente de ceder su imagen, simplemente, pues bueno, pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Pues bien, voy a compartir pantalla. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, como les comentaba, estábamos viendo uno de los últimos temas que es el de antropología simbólica y que bueno, converge con el cierre del curso en términos formales y pues bueno, de alguna manera haciendo el recorrido teórico, epistemológico dentro de todo lo que hemos estado revisando, ¿no? Eh, hemos de checar que bueno, alrededor de lo que son las teorías de la significación, este, a ver un momentito, converge mucho el sentido en el cual ahorita nos vinculamos, ¿no? Con la transdisciplina y con las diversas visiones que que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? A ver un momentito porque creo que se desconecta un poquito mi cable. Ok, esperemos que no esté inestable la conexión. A ver, bueno, un momentito. Ok, bueno, ok, pues bueno, estamos en la última unidad, ¿no? De lo que es el tema de hermenéutica, ¿no? Y pues bueno, este tema nos viene a permitir cerrar un poco el curso porque bueno, vemos un poquito de Clifford Geertz, que es un poco el camino de la antropología simbólica y pues bueno, un poco retomando algunos aspectos anteriores. Nos va a servir mucho esta sesión para hacer un recordatorio casi de muchas de las cosas que hemos visto. Y pues bueno, yo lo pongo a reflexión no solamente por tener una parte de antropólogo, sino en términos de que em, a ojos de la antropología se puede vislumbrar mucho el camino de la interdisciplina, ¿no? O de la transdisciplina que tienen las ciencias de la comunicación y que de alguna manera se intercala con el tema de las diversas teorías que hemos revisado a lo largo del curso, ¿no? Entonces, los objetivos de estas sesiones sería ubicar las perspectivas de discusión sobre símbolo y signo desde la antropología,
distinguir entre líneas afines entre el pragmatismo, el estructuralismo semiótico, la hermenéutica y la fenomenología. Aterrizar en ejemplos la pertinencia de análisis simbólico. Algo de lo que hemos visto, pues, han sido perspectivas sobre el signo, ¿no? Pero bueno, estas perspectivas en la antropología también se estudian, ¿no? Por un lado, la visión sociológica del conocimiento de Durkheim nos indica, por ejemplo, lo que es la representación en términos humanos, ¿no? En términos de la lógica, ¿no? Y en términos de que las sociedades, todos los humanos o individuos estamos a lo largo, alrededor de representaciones. Esas representaciones nos permiten asir el conocimiento, ¿no? La dimensión estructural funcionalista de Evans Pritchard, que es de alguna manera una visión de la teoría de la cultura, en donde pues, se relaciona con los aspectos simbólicos culturales, ¿no? Hay en su etnografía de los Newer, por ejemplo. La visión sociológica y fenomenológica de Ernest Cassirer, que este autor es el que plantea que el hombre es un animal simbólico y que, pues bueno, es un referente inmediato, ¿no? Para plantear lo que de alguna manera, ¿no? Se dimensiona, ¿no? En la visión filosófica del sentido, de entender el símbolo en una dimensión, humana, ¿no? La dimensión antropológica evolucionista de Leslie Alvin White, bueno, es una de las líneas, ¿no? Respecto de la dimensión, relación, naturaleza y cultura, ¿no? La dimensión psicológica de Freud y luego Jung, ¿no? Por ejemplo, son también aspectos que analizan el símbolo y que, bueno, también están dimensionados en este carácter dimensionado de lo que sería el análisis profundo de la psique humana con respecto de sus prácticas, ¿no? Y pues bueno, en Freud, por ejemplo, está dimensionada mucho la parte del inconsciente. Y luego, pues finalmente con Jung, se plantea lo que sería un distanciamiento, ¿no? Entre Freud, debido a que, bueno, Freud lo que en cierta medida realiza esta parte de planteamiento simbólico, puede ser simbólico dentro de la cosmovisión occidental. En el caso de Jung, pues trataba de plantear arquetipos un tanto particulares, ¿no? Desde su etnografía en Oriente, ¿no? Pero que permiten indagar un poco más bien sobre esta condición de los arquetipos, ¿no? El pragmatismo persiano norteamericano versus el estructuralismo europeo, pues bueno, es algo que de lo que vimos, revisamos en esta dimensión teórica del curso, ¿no? Luego estaría el estructuralismo específico de Lévi-Strauss, que algo de lo que vamos a revisar un poquito el día de hoy, ¿no? En términos generales. Y las corrientes interpretativas de Victor Turner y Clifford Geertz, ¿no? En este caso, pues se plantea lo que sería el estructuralismo versus la hermenéutica, que es plantear precisamente la interpretación dentro de la cultura, la interpretación cultural, ¿no? Entonces, bueno, estas dimensiones, pues bueno, más o menos se van planteando dentro de este eje y que de alguna manera nos hacen reflexionar un poco del gran mundo de lo que se plantea, ¿no? El análisis del signo o el símbolo, ¿no? Este, y pues bueno, eso es un poco dentro de lo que sería la parte antropológica, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues cuando hablamos de cultura, ¿no? En antropología, los símbolos y los significados siempre están alrededor de las prácticas humanas. Si bien no toda la antropología es social, ¿no? Hay dimensiones que luego se intercalan o son necesarias para obtener información. Una de ellas, pues bueno, en la etnología y la antropología social, pues se vincula mucho esta dimensión
pero también en la lingüística antropológica, cuando se analizan, por ejemplo, los sonidos, la parte fonética y fonológica, de alguna manera también están intrínsecos los significados, ¿no? En este mundo, pero también cuando se habla en los planteamientos de la arqueología, las trazas, ¿no? Tienen un significado respecto de la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, este planteamiento, pues bueno, se va diferenciando en lo que sería la aplicación simbólica social, como señala Luis Duch, ¿no? En la manera en que nos comportamos, nos vestimos, pues estamos inmersos dentro de esta dimensión práctica cultural, ¿no? Entonces, eso indica lo que es nuestra vida cotidiana, una ritualidad, ¿no? Entonces también ahí se va planteando esta aplicación simbólica social. Para Carlos Reynoso, se plantea, ¿no? Dimensiones sobre lo simbólico en este eje antropológico, que son estas siete posiciones, ¿no? Siete posturas, siete dimensiones, ¿no? Primero, lo que sería la dimensión cognitiva y psicológica, que tiene como referente un paradigma teórico de la psicología cognitiva, ¿no? Y en ese contexto, cómo la actividad o los procesos psicológicos se ven inmersos en la simbolización. El expresivo retórico está relacionado con la visión de la expresión, la retórica antigua, ¿no? La visión del arte, ¿no? Entonces, por un lado, la expresión simbólica se dimensiona en las formas, ya sean literarias, las dramatizaciones, ¿no? Los complejos rituales, ¿no? Y en este sentido, pues a veces se plantea mucho lo que es la metáfora y la metonimia de los símbolos, ¿no? El posicional sintáctico es una dimensión semiótica, estructural. En este sentido, pues es como vemos cómo se articula combinatoriamente esta dimensión dentro de un discurso, dentro de un mensaje, como por ejemplo dentro de ese mensaje hay un orden, así como lo que veíamos con Roland Barthes, en el encontrar una especie de organización en esta parte por ejemplo, un cartel, por ejemplo, nos da una dimensión estructural de su forma, ¿no? Este, el eje semiótico comunicacional, pues bueno, no solamente tiene el eje de la significación, sino el eje de la comunicación, sino que, y que además, ¿no? El símbolo es una especie de signo simplemente, ¿no? Pero al plantear estas reflexiones que hemos visto entre el estructuralismo y el pragmatismo, pues hemos visto que hay palabras como sistema, por ejemplo, en el estructuralismo, el código, por ejemplo, en la visión de Humberto Eco, ¿no? Y la interacción, por ejemplo, en la dimensión de la semiología, de la semiósfera, ¿no? En la teoría de la cultura. Otro sería el eje hermenéutico y criptológico, que es variable, ¿no? Con tendencias muy, muy intrínsecas con la comprensión o el Verstehen, ¿no? Las visiones comprensivas como de Max Weber o de Dilthey, ¿no? Que las fuimos dimensionando en la sesión pasada, ¿no? El objeto de estudio es el símbolo como portador de un significado, ¿no? Entonces ahí depende mucho de cómo el intérprete, ¿no? Se enfrenta a un determinado significado, ¿no? El sociológico o interaccional tiene como planteamiento pues, el estructural funcionalismo o un eje dinámico, ¿no? De autorregulación de los símbolos, ¿no? Su objeto de estudio en este ámbito es el símbolo, ¿no? Como parte de la estructura social y viceversa, ¿no? O sea, hay una relación entre nuestras prácticas y la dimensión del símbolo, ¿no? Y el holístico, que es una dimensión donde eh, podrá ser parecida como a la visión de la semiosfera de Lotman, pero en una visión de la ecología cultural, ¿no? Alrededor de cómo, por ejemplo, la cultura es una emancipación de la naturaleza, ¿no? Y es una parte, como se ve, como neoevolucionista, ¿no? Entonces aquí el símbolo está en relación siempre con el contexto, ¿no?
Por ejemplo, cuando se analizan pinturas rupestres, por ejemplo, está alrededor de no solamente de las interpretaciones sociales, sino alrededor de lo que sería también la construcción de la relación humano-naturaleza. Ok. Bueno, la antropología de la religión ha sido también un parteaguas también, sobre todo para este auge del análisis de los símbolos y los signos, ¿no? Dentro de lo que sería la antropología, ¿no? O sea, como pretexto para llegar, o más bien no sé cuál sería el pretexto, si la religión o el símbolo, ¿no? Para precisamente llegar al tema humano, ¿no? Pero cuando se habla de antropología de la religión, por lo regular siempre se habla de símbolos. En este caso, pues bueno, hay varias investigaciones, las de Fraser, la rama dorada, ¿no? Que esa también analizó Freud, ¿no? Para su parte de su sistema teórico, ¿no? Coulange, Durkheim, ¿no? Con las formas de la vida religiosa, Ben Pritchard, Robertson Smith, o sea, todo, mucho giraba alrededor de lo que sería la parte de la religión y cómo alrededor de los ritos se utilizan muchos símbolos. En este sentido, muchas veces los temas antropológicos también convergen, ¿no? Con el tema del intercambio, el intercambio simbólico, ¿no? El mito y el ritual, ¿no? Entonces, en esta parte, pues bueno, Durkheim, Marcel Mauss, su sobrino, y Hubert, ¿no? Se plantean mucho este camino, por ejemplo, cuando lo pensamos en los regalos, ¿no? Si alguien me regala algo para mi cumpleaños, ¿no? Entonces parece que yo estoy como en una parte de deuda con esa otra persona. Entonces es lo que se llama el potlatch, ¿no? Hay una especie de, si yo regalo algo a alguien, estoy como en una especie de poder, ¿no? Porque yo te he dado algo, ¿no? Entonces parece que la otra persona se queda como en deuda, ¿no? O sea, no le regalas un regalo, le regalas una deuda, ¿no? Simbólica, ¿no? Entonces ahí, por eso las personas que dicen, no, no quiero regalos es porque no quieren estar en deuda, precisamente, ¿no? Entonces ahí, esto se practica en todas las culturas en términos de aceptación con la gente, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en fin, bueno, en este sentido, pues bueno, vamos entrando un poquito como a algunas dimensiones teóricas paradigmáticas, como por ejemplo el funcionalismo estructural británico, por ejemplo, con Malinowski cuando se fue a las Islas Tobrias, ¿no? Y a conocer un poco cómo los oriundos se plantean esta relación humano-naturaleza, ¿no? Y como, por ejemplo, para realizar un corte, por ejemplo, de la madera de un árbol, ¿no? Es muy interesante como, por ejemplo, hay toda una especie de ritual con el árbol, ¿no? Con el aspecto natural, ¿no? Y si no se hace ritual, si no se hace ese ritual, no hay un resultado viable para la canoa que se construya, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una práctica simbólica ahí, ¿no? Dentro de la ejecución. Lo mismo sería en las prácticas, por ejemplo, de los rituales cristianos también, ¿no? O sea, si no hubiera, por ejemplo, toda una ritualidad de la misa, ¿no? No tendría sentido el acontecimiento del pan o de la fracción del pan, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque el pan, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, no es un símbolo en términos dentro de la fe, ¿no? Porque visto desde fuera, ¿no? La práctica ritual sí obedece a una dimensión simbólica, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Ahí luego se planteará mucho esta cuestión sobre ahorita hablaremos más adelante sobre lo ético y lo émico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la antropología. La fenomenología de lo sagrado, pues bueno, aquí es introducirse precisamente a las cuestiones de la interpretación entre la comprensión y la explicación, ¿no? Y aquí, pues bueno, veríamos la dimensión fenomenológica de Husserl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Dilthey, ¿no? En Weber, ¿no? En Rudolf Otto y Mircea Eliade, ¿no? Se plantean alrededor de lo sagrado dimensiones posibles, ¿no? Que pueden converger precisamente con
el fenómeno religioso y sagrado alrededor de ciertas prácticas culturales, pero sobre todo de una narratología ya planteada, ¿no? El mundo ya está interpretado de alguna manera, entonces cuando el ser humano se adhiere a alguna de estas prácticas, de alguna manera lo que absorbe es una interpretación ya dada, ¿no? Alrededor de los elementos simbólicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tarot ya hay toda una simbología muy prescriptiva que tiene que ver con los arquetipos, ¿no? Con algunas cuestiones predispuestas, ¿no? Pero, y es una parte de cómo se vive en ese momento, por ejemplo, una lectura de tarot, ¿no? Aquí se presentan dos líneas, ¿no? La de Levi Brühl, que es un poco más científica, ¿no? Lógica, sobre todo, ¿no? En el aspecto de la cultura, y la de Evans Pritchard, ¿no? Que la de Evans Pritchard, plantea que a lo mejor el eje de la antropología debe estar más en las ciencias humanas que en el carácter duro, neoevolucionista, ¿no? Entonces aquí hay las escuelas modernas de la antropología simbólica, hay que recordar una vieja posición entre lo que sería el materialismo y el idealismo, ¿no? El materialismo, por lo regular, recordamos a Carlos Marx, ¿no? Y en el idealismo, pues, por ejemplo, a Berkeley, ¿no? El idealismo, pues, que bueno, es una herencia platónica, ¿no? Pero de alguna manera, se traduce mucho en lo que será luego el empirismo, de alguna manera, ¿no? Pero en el idealismo pues, se presenta esta dimensión que va más sobre lo interno y lo materialista sobre lo externo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en una parte se busca la objetividad de los datos y en la otra parte es que nosotros no somos robots. Nosotros de alguna manera somos un cúmulo de emociones, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a una condición de estudio, de alguna manera, pues atravesamos muchas cosas para dimensionar el dato que recogemos, ¿no? Esto pasa mucho en la etnografía, ¿no? O sea, somos seres humanos, ¿no? Y a veces tenemos una conexión posible con este mundo de la información humana, ¿no? Entonces nos puede llegar a tocar esto, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, en esta época no sé si se podría hacer una etnografía en la pandemia, ¿no? Porque pues, realmente te tocaría, ¿no? Como ser humano, ¿no? O sea, o sea, la información em, o sea, somos sensibles ante la mortalidad humana, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante que de alguna manera está prescrito aquí. Aquí, bueno, lo objetivo, pues, muchas veces bueno, esto es de Kenneth Pike, ¿no? Viene de phonetic y phonemic. Fonético en términos de que de alguna manera trata de ser la condición desde fuera, ¿no? Y lo fonémico cuando ya entiendes más o menos la dimensión de cómo las palabras este, se interpretan dentro de su mismo contexto, ¿no? Entonces, lo ético es mucho la visión del antropólogo que ve las cosas desde fuera, y fonémica es la parte de nuestro informante, el que está dentro del mundo, ¿no? Entonces, esa es una oposición muy clara, ¿no? Entonces aquí se pueden considerar dos escuelas, ¿no? La dimensión estructural encabezada por Levi-Strauss y la visión moderna interpretativa contemporánea encabezada por Clifford Geertz. Entonces vamos a ver en estos puntos, ¿no? Que por ejemplo la visión de Levi-Strauss pues tiene una influencia marxista por la dimensión material, ¿no? Tiene una influencia freudiana por la reflexión del sujeto y la familia, ¿no? Que bueno, Freud, en términos, por ejemplo, de lo que diría, o veíamos, la clase pasada, pues bueno, sería una especie de hermenéutica reductiva en términos de Gilles Verdun. Y bueno, bueno, en el caso freudiano, pues bueno, especifica más o menos cómo es la visión clara del ser occidental, no de un ser de otros personajes, ¿no? Entonces las etnografías están vistas como a modo, ¿no? Tiene una influencia Levi-Strauss estructural del lenguaje, de ahí de Saussure, ¿no? Entonces, y aquí somete el problema del mito y el ritual en las dimensiones de un discurso. Aquí mucho se retoma esta dimensión del cuento, ¿no? En términos de lo de Vladimir Prop, ¿no? De
se puede analizar el cuento, digo, el mito, ¿no? Las mitologías como si fueran un cuento de hadas, ¿no? Más o menos, ¿no? Tienen una estructura determinada y tienen muchas veces una información pedagógica, moralista, etcétera. Por ejemplo, en los mitos los mitos Bororo de Brasil, donde había hecho etnografía, pues se plantea, por ejemplo, mucho la prohibición del incesto, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene como alguna idea, por ejemplo, la dimensión estructural aquí, ¿no? La dimensión analítica, porque se plantean los sistemas de oposición, ya lo veíamos como en esta parte de lo que era la sustancia del contenido, ¿no? Que solamente los conceptos se conocen por oposición a otros, ¿no? Entonces también ahí las palabras, ¿no? Se oponen a otras, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en lo crudo y lo cocido se dimensionan dos términos, ¿no? Por ejemplo, la comida que es cruda, ¿no? Obedece a un conocimiento determinado. Por ejemplo, las frutas se pueden comer crudas culturalmente, ¿no? En términos de práctica social. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de alimentos que culturalmente ya no son tan bien vistos si se comen crudos, ¿no? Entonces ahí, bueno, incluso entre los mismos vegetales, ¿no? O sea, hay vegetales que se pueden, obedecen más a comerlos, por ejemplo, cocidos, ¿no? Por ejemplo, un chayote, ¿no? Cómete un chayote crudo, ¿no? Y con espinas, ¿no? Entonces, obedecería incluso a una condición más difícil, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, la carne, por ejemplo, aunque el ser humano tiene enzimas para poder comer, carne cruda, obedece también un conocimiento para evitar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el comer, por ejemplo, carne de puerco, ¿no? Puede dar, trinquitis o cisticercos, ¿no? Si no está bien cocida, ¿no? Entonces también obedece también a una parte de oposición, lo crudo y lo cocido, ¿no? Otro tema que estudia Levi-Strauss es el sistema de alianzas, ¿no? El sistema de parentesco, que por ejemplo, aquí se establece tres tipos de intercambio, ¿no? El intercambio material de mercancías, el intercambio de mujeres, ¿no? Dentro de las sociedades más o menos determinadas, ¿no? Occidentalmente, ¿no? La mujer siempre se ha visto como una mercancía, ¿no? En términos de las alianzas, o por ahí no sé si hayan escuchado que antiguamente estaba lo que era el dote, ¿no? Se tenía que dar una cantidad de dinero, ¿no? Para establecer una alianza, ¿no? Familiar. Y de alguna manera eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno establece una relación, a veces se establece una relación más con la familia que con la pareja, ¿no? Entonces son las personas una especie de vínculo, ¿no? Pero esto deviene también lo que sería el intercambio simbólico, ¿no? El intercambio de palabras, etcétera, ¿no? Porque, bueno, eso también, cuando nos comunicamos, también establecemos una especie de deudas como en el potlatch, ¿no? Si yo digo algo es que espero ser escuchado, ¿no? Pero en el sistema de alianzas, pues bueno, se plantea todo esta dimensión de las genealogías planteadas, por ejemplo, en márgenes, por ejemplo, de los apellidos se interpretan alrededor de lo que serían el sistema de parentesco, ¿no? Y pues bueno, es una dimensión a lo mejor ahora muy cuestionable, ¿no? Pero pues bueno, esto todo lo dimensió en una visión analítica, ¿no? El estudio del conocimiento humano, pues bueno, de alguna manera ya lo mencioné con la parte esta de lo crudo y lo cocido, también pues dimensiona cómo piensa el ser humano, ¿no? Y al final, pues, cómo, por ejemplo, hay un resultado de lo que es la eficacia simbólica al plantear la relación del significado del mito, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de salud e enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Occidente el síntoma nos determina que hay algo detrás que es como hay una causa como tal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de lo que estudiaba Levi-Strauss en los cuna de Sudamérica, se plantea que, por ejemplo, cuando uno está enfermo es que el mal está antes, ¿no? Antes que la enfermedad, ¿no? Es como la causa, ¿no? Cuando algo te aqueja, primero hay que liberar el alma
para, de alguna manera, ya sea viable de que tú puedas absorber la medicina, ¿no? Como que de por sí el humano está bloqueado, ¿no? Entonces son como que la enfermedad se ve primero, ¿no? Como la enfermedad de todo el mal, y luego el síntoma es el que se arregla, ¿no? Entonces es como una inversión entre lo que es los sistemas occidentales, ¿no? Y los sistemas particulares, ¿no? Dentro del sistema de salud de enfermedad, ¿no? Entonces ahí hay una eficacia simbólica, por ejemplo, puedes irte a, bueno, ahorita no, pero te puedes ir con un chamán a hacerte una limpia, ¿no? Muy específica, o puedes hacerte una limpia chafa, ¿no? Como las del centro histórico, ¿no? Donde nada más te echan ahí humito, ¿no? Y que pues es como una práctica determinada, así como del Mexican Curious, ¿no? A alguien que sí te haga todo un planteamiento chamánico, dentro del espacio, o sea, incluso que te soplen, ¿no? El humo, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Y aquí es interesante porque que no estamos lejos, ¿no? En el sistema de medicina occidental, porque si no le tienes confianza al médico, a veces no te curas, ¿no? Porque uno se predispone, ¿no? Entonces también ahí es donde tiene mucha eficacia simbólica luego la homeopatía, ¿no? Porque hay todo un ritual, ¿no? Y si es que llegas a ver el ritual, porque no todos los homeópatas te enseñan cómo hacer las emulsiones, ¿no? De las potencias, ¿no? De los líquidos, ¿no? Que, pues bueno, ahí lo que en la medicina luego se estudia mucho es el efecto placebo, ¿no? Pero bueno, ahí puede ser, por ejemplo, la homeopatía tiene una eficacia simbólica, pero no tiene un sistema de demostración científico, ¿no? O sea, es funcional, ¿no? También es interesante, ¿no? Y bueno, hay otra línea, dentro de esta escuela que sería la antropología cognitiva de Dan Sperber, en donde él plantea que, por ejemplo, las representaciones se dan como en términos de una virología, ¿no? Por ejemplo, una epidemia, ¿no? Los símbolos, o sea, a través de cómo conozcamos los símbolos, se dan a través de una dimensión, epidémica, ¿no? O pandémica. Por ejemplo, aquí, eh, está muy al caso, por ejemplo, en la actualidad con los memes, ¿no? O sea, los memes les entiendes por un fenómeno viral, ¿no? O sea, se esparcen, ¿no? Pero además de ello, los memes demuestran mucho de cómo es la cultura actual, ¿no? O sea, de cómo nos comportamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sistema de valores? Ahora, por ejemplo, es muy interesante porque el sistema de valores ha cambiado y, por ejemplo, hay una restricción mucho con cierto tipo de lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, el símbolo es algo cultural, ¿no? O sea, algo que está dimensionado. Hablar de cultura es hablar de símbolo, ¿no? Está vinculado al conocimiento, ¿no? Hay un conocimiento explícito que es la parte de nuestra experiencia, de cómo nos enfrentamos, y hay otro conocimiento que es tácito, ¿no? Por ejemplo, que se divide en intuitivo y deductivo, ¿no? Que, por ejemplo, hay veces que hay frases que las conocemos, por ejemplo, en los refranes, ¿no? De más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Entonces, eso solamente se hace, hay una parte de conocimiento explícito dentro de la experiencia viva, ¿no? De conocer una frase, ¿no? Y la intuición de, por ejemplo, de decir, pues bueno, ¿cuál es la lógica de ese enunciado, ¿no? Entonces aquí hay una construcción de la realidad derivada entre lo que son los conceptos y la memoria. Y entonces tenemos un conocimiento frente a los símbolos, ¿no? Dice Dan Sperber, la interpretación simbólica no es una decodificación, sino una improvisación que se fundamenta en un saber implícito y obedece a reglas inconscientes. O sea, muchas veces repetimos cosas que sin sentido las hacemos. Hay, por ejemplo, las prácticas de los cierto tipo de chistes, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces en una práctica, por ejemplo, misógina,
¿cómo se le dirá? También xenófoba, a veces hay chistes xenófobos, hay, este, etcétera, ¿no? Denigratorios, ¿no? Pero pues, a veces son por prácticas inconscientes, ¿no? El simbolismo es un dispositivo de tipo cognitivo independiente y de los mecanismos de la percepción y del dispositivo conceptual. Participa en la constitución del saber y en el funcionamiento de la memoria. O sea, de alguna manera el hecho de generar símbolos es como una especie de repositorio informático, ¿no? Lo que nos hace recordar nuestra dimensión de la realidad, ¿no? Los principios básicos del dispositivo simbólico no son inducidos de la experiencia, sino que forman parte del equipamiento mental innato que hace posible dicha experiencia, ¿no? O sea, para adentrarnos a un símbolo, ¿no? Eh, Algo le tenemos que poner de nuestra intención, o sea, de nuestra vivencia, ¿no? Ahí viene como esta parte, como bien planteábamos, de cómo explicar, por ejemplo, un fenómeno lingüístico como tal, ¿no? Un fenómeno simbólico en este sentido. Em, y bueno, la antropología simbólica norteamericana y británica, que bueno, tiene otro tipo de preguntas, ¿no? Que sería qué relación tienen los símbolos como sistema cultural con la acción social, ¿no? Aquí importa más la vivencia que el sentido analítico del conocimiento, ¿no? Entonces aquí parte de, bueno, Bayverdo pues retoma mucho las ideas de Dolgin, Kepnister y Snyder, ¿no? Se pueden plantear vocablos alrededor como la ideología, la cultura, las creencias, los elementos de la personalidad, los elementos psíquicos, la antropología pragmática y el significado, ¿no? Entonces aquí la visión de Clifford Geertz va a ser interesante porque, bueno, la cultura va a ser resultado de un sistema simbólico de elementos compartidos y producidos por la vida social. O sea, no hay símbolos si estos no se comunican, ¿no? El significado se socializa, ¿no? El significado de algún elemento se socializa, ¿no? Aquí hay dos textos fundamentales, que es la interpretación de las culturas y el conocimiento local, que es una serie de repositorio de varios artículos que fue haciendo, ¿no? En varios de ellos se plantea, ¿no? Lo que serían los géneros confusos, ¿no? De que del mismo modo que hay novelas, ¿no? Tan complejas para explicar un tema, ¿no? O sea, una novela te puede explicar cómo es el amor, etcétera. Lo mismo puede suceder cuando te enfrentas, por ejemplo, a un texto teórico. Entonces hay un paralelismo entre lo que es la cultura en términos teóricos, ¿no? Con la cultura literaria, ¿no? Entonces, los ejemplos, la lógica de ejemplificar muchos de esos elementos, ¿no? Irían dimensionados en esta parte teórica simbólica, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cultura ya está interpretada, ¿no? El hombre es un animal inserto en redes de significación que él mismo ha entretejido, ¿no? O sea, lo que absorbemos de algún conocimiento particular nos va a absorber cómo es la parte de la cultura, ¿no? Entonces, aquí da relevancia a la acción simbólica, hay que verlo en su interacción, de ahí su descripción densa, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de descripción densa, tiene que ver mucho con la etnografía, cómo se recoge el dato, ¿no? Entonces, cuando este, una descripción más o menos superflua, pues no te va a acercar mucho al aspecto émico, ¿no? Entonces, una descripción densa a veces implica mucho la profundidad, como por ejemplo puede ser los temas religiosos, ¿no? Entonces, visto desde fuera, por ejemplo, en el cristianismo se puede ver, en el cristianismo católico, por ejemplo, el pan de Cristo, se puede ver como un aspecto simbólico, ¿no? Pero dentro de la visión católica se interpreta como si fuera el propio cuerpo, ¿no? No es un símbolo, ¿no? La antropología es hermenéutica, ¿no? Trata de dar orden a lo disperso. O sea, entonces aquí de alguna manera se hace como una especie de esquematización de todos los datos que se adquieren en la etnografía para dar sentido, ¿no?
Otros elementos de Clifford Geertz, pues, fue muy interesante de plantear de que no solamente hay que verlo diferente, ¿no? Sino plantear muchas veces que se puede hacer etnografía en Occidente, ¿no? Y ahí nos veríamos nosotros viendo, ¿no? Por ejemplo, cómo se comportan unos riquillos en un campo de golf, ¿no? Como si estuviéramos viendo cómo es su comportamiento, para hacer un ritual, ¿no? Que es el ritual del juego, ¿no? Pero, pues, y eso obedecería, por ejemplo, mucho como sería la antropología urbana, ¿no? O sea, no, el antropólogo, de alguna manera, está inmerso, ¿no? En sistemas simbólicos, ¿no? Tampoco, bueno, el antropólogo no tiene un ojo inocente, ¿no? Entonces también tiene una predisposición. Pero de ahí que tratar de plantearlo todo frente a la reflexión nos ubicaría, darle orden a toda esta dispersión de posibilidades internas subjetivas. Aquí mucho interviene la intersubjetividad, ¿no? Entonces aquí el debate entre lo objetivo y lo subjetivo como que queda en un segundo plano, ¿no? Aquí, bueno, el autor nos da otras visiones, Vallverdu, que es, por ejemplo, la de Snyder, ¿no? Que son complementarias a esta visión, ¿no? Por ejemplo, la cultura es un sistema de símbolos y significados. Las unidades de la cultura son unidades de significación, son indiferentes a su existencia objetiva, o sea, se les tiene que interpretar, ¿no? Se ve como un todo a la cultura, depende mucho de la visión etnográfica, o sea, de todo el carácter empírico cargado ahí, dentro de la parte etnográfica, ¿no? Eh, la visión de James Fernández, ¿no? Que es la relación entre el consenso y el símbolo. Hablar de símbolo es hablar de consenso porque es una convención social, ¿no? Los símbolos como parte de la integración social, pues es lo que nos permite integrar. Por ejemplo, para ser universitario, pues uno a veces adquiere mucho el aspecto de identidad, ¿no? De identidad puma, por ejemplo, ¿no? Entonces es un símbolo que integra, ¿no? O sea, digo, le podrán ir a la América, ¿no? Pero como que hay un respeto, por el valor de la camiseta, de lo que representa ser universitario, ¿no? En términos del logo, del escudo, etcétera, que muchas veces eso es lo que han trabajado más, por ejemplo, en términos de comunicación organizacional, lo que es la identidad corporativa, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, tiene que ver mucho con lo comunitario, ¿no? Con cómo nos integramos al grupo. La visión de Marshall Salins, ¿no? Que es un enfoque holístico, ¿no? Que plantea cómo el contexto cultural, ¿no? O sea, da una especie de ecología, ¿no? Y da una visión materialista económica con la producción y la transformación de símbolos. O sea, nosotros podemos intervenir en esa producción y transformación de la cultura, ¿no? Y la visión de Victor Turner, que es otra visión hermenéutica, ¿no? Que retoma elementos de Jung, ¿no? Del signo y el símbolo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Clifford Geertz hay muchos relatos, por ejemplo, hay de cómo la pelea de gallos representa todo el aspecto que se interna inconscientemente, ¿no? En una cultura, por ejemplo, ver una pelea o una corrida de toros, ¿no? Representa mucho la mitología, ¿no? Los iberos, ¿no? Pero lo mismo cuando se ven, incluso todos los escenarios, ¿no? De peleas, lucha libre, etcétera, refleja muchos caracteres inconscientes ahí, ¿no? Arquetípicos, ¿no? El héroe, ¿no? El santo, ¿no? Por ejemplo, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Em, pero, por ejemplo, en Víctor Turner, por ejemplo, aquí la narrativa es muy importante, ¿no? De hecho, por ahí tiene un texto si mal no recuerdo, tiene un aspecto narrativo sobre el cura Hidalgo, ¿no? Donde finalmente no tenemos un aspecto fehaciente, ¿no? Del cura Hidalgo, cómo fue, etcétera, pero sí lo tenemos en parte de sus características simbólicas, ¿no? O sea, no físicas, ¿no? Porque no hay una fotografía del cura Hidalgo, ¿no? Nunca se le tomó una fotografía, ¿no? Lo que se compra en las estampitas es una representación construida, ¿no? O sea, de hecho fue la imagen del cura Hidalgo está basada, creo que en un científico, europeo, ¿no? Entonces, luego es un tema, ¿no? Un tema grande, ¿no?
pero las características humanas, ¿no? Son las que nos trascienden, ¿no? Entonces, es como Cristo, ¿no? O sea, no hay una fotografía como tal de Jesucristo, ¿no? De hecho, a veces se plantea si existió o no existió, o si no existió en la fecha del año cero, ¿no? Pero las características humanas, ¿no? Pues hacen parte de una visión arquetípica, ¿no? Entonces aquí Víctor Turner, pues bueno, en esta dimensión, por ejemplo, nos plantea cómo son los aspectos formales del símbolo, qué es lo que nos transmiten, ¿no? El símbolo tiene un fin positivo, ¿no? Y tiene un interés humano, ¿no? Tienen elementos referenciales, ¿no? Una seña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una parte del ritual, ¿no? Por ejemplo, y una de condensación, ¿no? O sea, se hace una seña, ¿no? En el ritual para tener un efecto determinado simbólico, ¿no? Y aquí, bueno, también lo que estudia es la liminalidad, ¿no? Por ejemplo, hay rituales de paso, ¿no? Por ejemplo, las señoritas, pues a veces hacen su ritual de paso en la cultura mexicana de los 15 años, ¿no? ¿No? Ese es un ritual de paso, ¿no? Entonces ya es una mujer, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cuando llega el matrimonio también es un ritual de paso, ¿no? De hecho, la blancura del vestido, ¿no? El pastel blanco, ¿no? Significa que llegan intactos al matrimonio, ¿no? Bien, castos, ¿no? Y cuando obviamente, ¿no? Parece metafórico, ¿no? Partir el pastel blanco, ¿no? Es como una penetración, ¿no? Es un aspecto ahí, se acaba la castidad, ¿no? Entonces ahí es toda esta simbología, ¿no? Que está intrínseca, ¿no? En los rituales de paso, ¿no? Actualmente hay un ritual de paso que está siendo destruido, desafortunadamente con la pandemia, que es el ritual del funeral. Y va a haber un tremendo efecto a mediano plazo, ¿no? Con todas las personas que han perdido un ser querido, que no se pudieron despedir de él, ¿no? El funeral es necesario, ¿no? Antes existía esa costumbre de que, pues bueno, o sea, se va con toda la familia, ¿no? Al funeral, aunque el niño, aunque estuviera jugando ahí en el funeral, etcétera, pero se tiene que dar cuenta de que ese ritual es importante, ¿no? Es un acto de despedida que inconscientemente para los que se quedan, ¿no? Pues están ahí, ¿no? O sea, yo he dicho muchas veces, ¿no? Pues yo no quiero rosarios, ¿no? No quiero mi novenario, no, pero eso no me toca a mí, ¿no? Le toca a los que se quedan, ¿no? Si quien interpreta la muerte es quien se queda, ¿no? Es una manera de asumir la muerte, ¿no? Entonces también es muy interesante este proceso de liminalidad en donde son procesos de paso, ¿no? Entonces no es lo mismo hacerle un novenario al cuerpo presente que a las cenizas, ¿no? Y que no puedas ver el cuerpo, ¿no? Entonces es fuertísimo, ¿no? O sea, es tremendo esta pandemia ha afectado esa parte cultural, ¿no? Entonces también nos llega a decir algo de nuestras narrativas personales, ¿no? En fin, bueno, vamos a las reflexiones generales, ¿no? La antropología como transdisciplina o multidisciplina recoge diversas posturas sobre el análisis de la significación, pero desde ciertas tradiciones de pensamiento, ¿no? ¿Esto qué nos suena, no? Que a lo largo de nuestro curso de teorías de la significación como comunicólogos, hemos visto casi lo mismo, ¿no? O sea, hemos visto tradiciones de pensamiento, hemos visto teorías, ¿no? Y bueno, y la antropología, pues no es pues no es inerte a ver este tipo de estas dimensiones, ¿no? Si bien en la facultad por ahí existe una optativa para la carrera de antropología, que es antropología simbólica, ¿no? Todavía no está disponible para el sistema de universidad abierta, pero espero que en el futuro se pudiera llevar a cabo, ¿no? Pero se plantean en este sentido, lo que hemos visto son las diversas posturas, ¿no? O sea, todo lo que vimos en esta presentación se debería de ver en un curso, pero yo lo he puesto como de manifiesto para que nosotros reflexionemos que como comunicólogos tenemos muchos conocimientos específicos, ¿no? De muchas partes, ¿no?
Durante el avance del siglo XIX y XX se pueden vislumbrar diversas reflexiones sobre el símbolo como un alcance de la actividad social o religiosa, ¿no? La religión ha sido muy presente para hablar de símbolo, ¿no? Es viable que muchos de los elementos vistos aquí sean afines a la gran diversidad de posturas que se han visto durante un curso de teorías de la significación para comunicación, lo cual permite ver desde fuera que la reflexión sobre los significados trasciende varias disciplinas, ¿no? O sea, estamos en un carácter transdisciplinario o interdisciplinario, ¿no? La antropología simbólica alcanza diversas reflexiones filosóficas de antaño sobre el conocimiento humano y la realidad misma, pero se van enfocando a la reflexión sobre el ser humano y su actividad. Eh, por ejemplo, lo que estamos tratando en la antropología simbólica no se deja de ver al ser humano, ¿no? El objeto de estudio de la antropología es el ser humano, ¿no? A nosotros nos interesa en cómo se establecen estas metodologías porque a nosotros pues, sí nos interesa lo que es la significación. La antropología simbólica surge como una manera de rodear al fenómeno humano y social a partir de cómo influyen las creencias y los pensamientos en la vida social. El eje de representar o simbolizar permite entender parte de la cosmovisión, identidad o cultura de una comunidad, ¿no? Las grandes escuelas se plantean entre discusiones particularistas o generalistas del ser humano, ¿no? O sea, aquí son las dos grandes escuelas de antropología, que es ver la dimensión particular histórica o la generalidad del ser humano, ¿no? Como ser humano en general, ¿no? Pero cuando vemos las cuestiones particulares, ¿no? Eso nos reflexiona mucho a lo que veíamos con Heidegger, ¿no? Si se trata de emancipar el todo, pues entonces es nada, ¿no? Entonces se tiene que ver como que la diferencia, ¿no? De la visión moderna se rescata a Clifford Geertz por su complexión hermenéutica del mundo humano a partir de su complejo tejido interpretado, lo cual implica comprender el sentido de la acción alrededor del símbolo, ¿no? Clifford Geertz, pues obviamente fue influido por autores como Ricoeur, ¿no? Y también como Heidegger, ¿no? Entonces, por eso se plantea mucho esta reflexión humana, ¿no? Social, ¿no? Entonces, bueno, este librito, ¿no? Que revisaron, ¿no? De Jaime Valleverdo, ¿no? Que es un buen acercamiento a la antropología simbólica y, pues bueno, de alguna manera nos permite cerrar este, este, este curso, ¿no? En términos generales, ¿no? Son las 9:04, entonces, no sé si, bueno, me gustaría un poquito participar ahorita con ustedes, interactuar con ustedes ahorita unos 15 minutos, ¿qué opinan? Y luego pasar a los requerimientos del trabajo final, que es una de las cosas así que nos dan terror luego, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahorita la palabra, ¿no? Para que ustedes ahorita nos comenten a ver qué opinan sobre este tema, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera sea como de alguna forma este sentido, ¿no? Integrativo, ¿no? Con la sesión, que no solamente va a ser un bla, bla, bla de yo. Digo, ha sido interesante alrededor de todas las sesiones, ¿no? Siempre escucharlos, ¿no? Entonces, soy todo oídos, ¿no? Opiniones, comentarios. A Pamela Corona. Adelante. Hola, bueno, pues a mí en particular sí me impactó así como que la lectura, porque sí uno como que no se da cuenta de que seguimos ciertos patrones, ¿no? Como lo decía usted, ¿no? Como de el seguir ciertas costumbres o ciertas tradiciones y así. Y digamos, a mí lo que más me llamó la atención ahorita fue de que, bueno, no lo había pensado así, mejor dicho, de que como ahorita sí la contingencia realmente paró como que todo tipo de, ¿cómo decirlo? Como que de relación social, ¿no? Digamos un ejemplo, las reuniones que se hacían así como de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Como que uno cuando no lo hacía sentía que no estaba como que, mm, Sí, las confronta, ¿no? ajá, o sea, como que no se acepta el hecho de decir, no, es que si no hago esto, no, Sí, no no le me, estoy rindiendo tributo, ¿no? Así como que, ajá, no, la Navidad no me sabe si no me junto, ¿no? ajá. Entonces sí como que, y digo, no tanto en las festividades, ¿no? Sino también así como que en lo social, del decir, ay, antes hacía eso y ahorita ya no, como que
Digo, al menos en mi experiencia personal, sí como que ya te sientes limitado, ¿no? En algunas cosas de decir, ay, no sé, cierto tiempo estuve acostumbrado a hacer tales y tales cosas y ahorita me siento como que atado, ¿no? Al no poder expresarme libremente. Claro. Y que bueno, alrededor de los que se atrevieron a hacer reuniones, etcétera, ¿no? Pues Ujú. bueno, también, si es que lo hicieron, pudo haber dos maneras, ¿no? La resistencia a la contingencia o ver como una ritualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, la gente que se pone el cubrebocas más como un ritual cultural que más como un ritual, más como una necesidad, ¿no? O sea, Así es. se ponen el cubrebocas de cubrepapada, ¿no? O literalmente de cubreboca, pero no de nariz. Ajá. Y tú ves por la calle mucha gente que anda sin el cubreboca, pero si va a entrar a un lugar, sacan su cubreboca todo sucio y se lo ponen, ¿no? Entonces, como Sí, que ¿no? dices, Para dar el gatazo. pero es más por integración cultural o de alguna manera, si ves que dices, bueno, si toda la gente está saliendo, pues yo, ¿por qué no, no? Entonces, no hay una conciencia también ahí, como tal, pero es por repetición, ¿no? Pues, porque están interpretando, ¿no? Si la gente no usa cubrebocas, entonces no se está infectando, entonces es seguro salir, ¿no? Hay toda una lógica ahí, ¿no? De cómo la integración de las acciones obedece mucho a esto, ¿no? Sí, en cuanto al comportamiento social. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena reflexión. Bueno, Este, y otra cuestión, sí, dime. ayer estaba viendo lo de los comentarios que habían puesto los compañeros y sí me quedó una duda así como que, o sea, sí mencionaba algo así de lo de Heidegger, del Dasein, digamos, alguien puso una de Noviembre Dulce, me parece. Yo no he visto esa película en particular, pero me llamó la atención el hecho de que solamente se enfocaran en que se demostraba ese tema, nada más por el hecho de que ¿cómo se los personajes empezaron a disfrutar, ¿no? Porque sabía que se iba a morir uno de ellos y ya. Entonces, como que yo Sí. siento, bueno, al menos en mí, no sé si eso lo complementa así tal cual como que el tema. Es que lo chistoso es que sí, o sea, se fueron mucho directamente con el aspecto de confrontar la vida y la muerte, ¿no? Pero al fin, y esto es como también si dijera, como Víctor Frank dijera, ¿no? O sea, hay que buscarle un sentido a cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que lo que obedece, bueno, lo que veíamos con la lectura de Heidegger, ¿no? En interpretar el mundo, ¿no? Lo que implica es que confrontamos nuestra existencia. Entonces, cualquier cosa es existencia, ¿no? Digo, tampoco he visto la película, ¿no? Pero pues sí me hace énfasis, por ejemplo, en lo que era esta cultura griega, ¿no? Que se me fue, que planteaba Epicuro, ¿no? El hedonismo, ¿no? Ah, sí. O sea, por ejemplo, se plantearía, por ejemplo, la dimensión de que, pues bueno, como lo único que nos espera es el Hades, ¿no? Entonces, pues hay que disfrutar la vida, ¿no? Y es válido, ¿no? O Ujú. sea, lo importante es que eso nos da a reflexionar entonces sobre esas vivencias que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Es así como cuando también planteaban lo de Soul, ¿no? O sea, pues, digo, eh, es que todos nos damos cuenta que nos vamos a morir, ¿no? Indirectamente por que alguien se muere, porque es algo natural. Entonces, de alguna Ah, bueno, manera, eso sí como que lo vi más referencia. Bueno, sí vi que tenía similitud como que a disfrutar la vida, ajá, pero pues de algún modo le di más referencia porque pues prácticamente se murió y solamente así cayó en cuenta de que pues sí, tenía que aprender a valorar, mejor dicho. Pues sí, dije, bueno, pues al menos ya como que en este ámbito ya este personaje sí estuvo así como que viendo lo que pasaba, ¿no? Como que lo que podía claro. pasar con su vida. O, y así, pero con lo otro sí como que dije, bueno, ¿por qué no forzosamente dependió de la muerte para, Ajá, sí, o sea, como, sí, o ajá, sea, es un pretexto muy evidente, ¿no? O sea, sí, porque también hasta
quiero decir algo, ¿no? Hasta un suicida le da sentido su existencia, ¿no? ¿No? Sí. O sea, hasta la persona que se quiere aventar de un edificio, le quiere dar un sentido, ¿no? El ser espectacular su muerte o etcétera, o despedirse, ¿no? Entonces también es muy complejo eso, ¿no? Entonces, porque en ese momento, en el momento en que una persona aprieta el gatillo y acaba con su vida, en ese momento tiene sentido. Paradójicamente la vida es como Blade Runner, ¿no? Un robot que sabe que se va a morir, ¿no? Entonces, Ujú. qué es lo que podría apreciar, ¿no? Pero un robot que está controlado, está hecho para destruir, entonces también es un sentido, ¿no? O sea, es el sentido del sinsentido, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la mayor parte de ejemplos, tiene que ver con el arte, ¿no? Y es como la expresión de algo, ¿no? Entonces, también en ese sentido vale la pena la reflexión. Entonces, para mí es válido porque, quería ver hasta dónde llegaban con el design y en esta manera precisamente de diálogo en el foro, pues nos permite ver, a ver hasta dónde llegaban, ¿no? Que por cierto, pues bueno, Sí, ya diferentes puntos de cómo aterrizarle, ¿no? Como que al tema, no nada más yéndonos hacia uno. sí, porque bueno, vemos a Heidegger y es así como que muy filosófico, pero cuando planteamos la cuestión de la representación, del arte, etcétera, nos ayuda mucho a reflexionar sobre este carácter, interpretativo, ¿no? Entonces ahí ya no es tan abstracto todo, ¿no? Entonces ese tipo de reflexiones pues también se pueden hacer en un trabajo final. Muy Ok, bien, muy bien, muy bien. sí, gracias. Gracias, gracias, Pamela. ¿Alguien Sí. más que quiera comentar? No sé si les haya llamado mucho la atención. Ojo con las participaciones, veo que luego nada más me participan como 3 o 4 personas siempre, ¿no? Entonces también eso, influye, ¿no? Porque también, la plataforma tiene, bueno, tuvo algunos foros ahí, que bueno, eran obligatorios para los que no participaban o no se conectaban a las sesiones, ¿no? Digo, los que participan no se preocupen, ¿no? Yo sé que van a tener bien su rubro, ¿no? Pero pues bueno, ayer sí luego también me di unas sorpresas, ¿no? Con algunos, estaba haciendo la tabla de evaluaciones, ¿no? Más o menos pues un alcance más o menos hasta el día de hoy y vi que, por ejemplo, hay muchos que tienen todos los trabajos, pero han participado poco, o hay muchos que han participado todas las sesiones, ¿no? Y de repente, nada más han entregado 2 trabajos, ¿no? Entonces ahí, ojo con eso, ¿no? Para que no sea tan sorpresiva luego la calificación, ¿no? Y que sea más un gusto, ¿no? Que sea más un gusto participar, ¿no? Tenemos a Andrea Rojas. Adelante, Andrea. Buenos días, profesor. Buenos días. Pues yo, bueno, yo justamente cuando estaba viendo el tema y, y digo sobre todo porque también justo en mi clase de teorías de la comunicación igual vimos en el último tema mucho a Gertz, Ujú. pues pensaba que me no me gusta mucho como, bueno, ya en términos como de teoría semiótica no me gusta como mucho la hermenéutica porque creo que yo soy más como de la significación, de estudiar la significación por la significación misma, ¿no? Pero ahora que usted mencionaba precisamente lo de los rituales y el ritual de la muerte que se ha visto como cancelado por el coronavirus, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? En las implicaciones tan grandes que ha tenido y que va a tener. Y, y es decir, por ejemplo, bueno, voy a contar una experiencia personal para darme a entender, porque el año pasado, como a mediados de la pandemia, pues
lamentablemente en mi familia sí perdimos a un ser muy querido, que era mi abuelita. Entonces, y fue debido al virus, ¿no? Y entonces recordé esto y me acordé de que nosotros, precisamente, pues no se puede hacer funeral, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, pues aunque no se haga nada, aunque no invitemos a nadie, y de hecho tampoco lo íbamos a hacer a la manera católica porque mi familia es cristiana, evangélica, entonces, pues lo que decidimos hacer, porque era importante para nosotros, como usted dice, pues con la familia que vivimos pues aquí en la misma casa, reunirnos como durante una semana, todas las noches, nada más a recordar como cosas acerca de la persona, ¿no? Y y entonces me puse a pensar ahorita con lo que dijo o sea, así como nosotros, ¿cuántas familias hicieron cosas parecidas a falta de poder hacer lo que comúnmente se hace, ¿no? Y entonces ya como que reflexioné sobre mi postura de que no me gusta tanto la hermenéutica aquí en la semiótica. O sea, y en realidad como la grandeza que sí tiene, o sea, la acción simbólica de la que habla Gertz, y y conjuntarla, ¿no? Como con el sistema en el que vivimos, que es un sistema cultural. Y bueno, ya, eso era lo que quería hacer. Ok, pues primero gracias por expresar, bueno, la vivencia y plantearnos, ¿no? Como la reflexión que, bueno, sirve luego mucho como, digo, deberíamos a veces creo que tener una sesión, ¿no? No de clase, ¿no? Yo creo que a todos ustedes que están en línea, etcétera, ¿no? Y yo también como profesor, ¿no? Deberíamos tener, no una sesión ¿cómo se le dirá? De clase como tal, sino de apoyo humano, ¿no? Porque todo esto que comentas, ¿no? De recordar los buenos momentos, es generar una ritualidad, ¿no? La necesidad, también como planteaba Barthes, ¿no? El acto mismo de generar el habla, ¿no? Como si fuera una especie de mitología necesaria, ¿no? Cuando hablamos, generamos una mitología, ¿no? Entonces, esa mitología, eso puede ser un acto positivo de generar una ritualidad, ¿no? Y no necesariamente basarse, por ejemplo, en los preceptos generales que te diga la sociedad o la cultura que ya tienen preestablecidos, sino, por ejemplo, generarlos, ¿no? En las mismas familias, los mismos núcleos familiares pueden establecer cierto tipo de convenciones o ritualidades particulares, ¿no? Y en este caso, ¿no? Pues como lo que planteas, es un acto necesario porque es una necesidad humana, ¿no? De tener contacto con nosotros mismos y decir, de apaciguar un poco, ¿no? A veces el dolor, las pérdidas, etcétera, ¿no? Por eso de alguna manera tienen funcionalidad los actos rituales, ¿no? Porque digo, cuando vemos a Clifford Geertz desde los ojos de las teorías de la comunicación, ¿no? Pues a veces puede ser como una locura, ¿no? Porque la hermenéutica está está fuera, ¿no? Del aspecto científico, ¿no? Pero cuando lo vemos dentro de la eficacia, por ejemplo, precisamente como la homeopatía, ¿no? Pues sí tiene una eficacia, ¿no? Sobre el sujeto, ¿no? Aunque no podemos demostrar su cientificidad, ¿no? Dentro del eje de las ciencias naturales, ¿no? Conocidas. Entonces es un complemento, ¿no? Es una manera de entendernos a nosotros, ¿no? Al final de todo es un ser humano, ¿no? Al final de todos somos frágiles, ¿no? Todos nos podemos sentir tristes. Por eso, retomaba en algún momento, somos emociones, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, pues es ponerles trabajos, etcétera, ¿no? Pues como que luego la racionalidad no da para todo, ¿no? Que dices, pues em, esa es una parte que la podemos entender, ¿no? O sea, porque los antropólogos tampoco somos hechos somos de carne y hueso, ¿no? También sentimos, ¿no? Porque somos seres humanos, como los psicólogos, ¿no? Imagínense luego escuchar tanta
tantas vivencias ajenas de dolor o bueno, de placer también puede ser, pero por lo regular estamos acostumbrados a cuando alguien va a terapia es porque hay una señal de dolor o de problemática ahí, ¿no? Pero, o sea, es interesante porque de alguna manera nos conecta, ¿no? A lo mejor eso es un acercamiento, ¿no? Simplemente lo que nos da tiempo para este curso, ¿no? Pero es necesario generar entender que estas prácticas humanas las vamos a generar, ¿no? Y que son necesarias, ¿no? Eso es importante verlo, ¿no? Muy bien, gracias, Andrea, gracias por compartir. ¿Alguien más? Creo que Saavedra quiere participar. Adelante. Rápido. Pues mi reflexión final, creo que con respecto un poquito hacia lo que estamos viendo de la antropología ritual, es que creo que como comunicólogos tenemos que identificar, justo a partir de leer obviamente a esos autores, pero tenemos que identificar los símbolos, las influencias que tienen en estos símbolos y en estos signos en la sociedad, porque es necesario buscar el trasfondo y ver que no, que no todo es lo que parece y al contrario, normalmente todos los hechos y todos los acontecimientos ocultan muchas cosas que tenemos que leer entre líneas. Creo que la antropología ritual y simbólica para mí es eso, leer entre líneas, tratar de encontrarle pues el inicio y tal vez una explicación ya sea émica o perdón, émica y ¿qué? Espera. Ético. Ética y émica, sí, ética o émica, porque si no, pues, es que en la UNAM siempre es como de que hay nada más saben teoría y nada más leen y he conocido a otros compañeros de escuelas particulares que están súper enfocados en otras técnicas y saben manejar equipo y cosas así. Pero creo que justamente este es uno de los temas más importantes para nosotros porque sí, en efecto, nosotros nos dedicamos un poquito más hacia lo teórico y podría ser de mucho valor que todos identifiquemos muy bien estas corrientes y que logremos ser personas que vean entre líneas. La antropología simbólica, por más complicada que suene, no lo es al contrario interesante y está en todo y me gustó mucho la explicación que nos dio el día de hoy. Y también la lectura que subió a la plataforma me parece una lectura muy completa. Obviamente hay muchas ramas de la antropología y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la antropología ritual, que es por la otra licenciatura que tengo, porque básicamente la danza de México pues, es un ritual. Y y nada más, creo que eso es todo por hoy, profesor. Y discúlpeme por no entregar todos los trabajos. Los tengo iniciados todos, pero la verdad soy muy perfeccionista a veces y no los enviaba a tiempo y no sabía si los aceptaba con prórroga y cosas de la vida, el trabajo y así. Y pues para mí fue un honor tomar sus clases porque me gustan mucho y ya, eso es todo. Gracias, ya sé. Sí, no, bueno, gracias por la acotación ahorita última, pero mira, finalmente mm, a veces es complicado, ¿no? Evaluar, ¿no? Pero, de alguna manera, siempre trato de ver las cosas positivas, ¿no? Dentro de cada alumno, tú participas muy bien, veo que hay un feedback, ¿no? Y muchas veces, en esa lectura, ¿no? Y esto que comentas, ¿no? O sea, finalmente tienes razón, ¿no? O sea, sobre la parte de yo digo, yo he impartido clases en particular, ¿no? Y es totalmente otro el enfoque, ¿no? Verlo aplicado, ¿no? A la técnica, ¿no? Más que a la profesión, ¿no? A la profesionalidad, pues más bien se van sobre los aspectos técnicos. Y son útiles, ¿no? No digo que sea inútil eso, pero sí uno de los preceptos fuertes de esta institución de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
es fomentar filosóficamente el humanismo, ¿no? Entre varias cosas, ¿no? O sea, sí hay el carácter racional, sobre todo en las ingenierías, etcétera, ¿no? Pero en la parte de humanidades, ¿no? Sí es importante vislumbrar y es más, yo creo que independientemente de que seas ingeniero o químico, o sea, toda la formación del bachillerato de la UNAM, ¿no? Tiene una formación humanística, ¿no? Tiene un peso muy fuerte, ¿no? O sea, hacer las cosas por un saber hacer, ¿no? Por un bienestar común. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, lo que vimos con la lectura del día de hoy, ¿no? Por eso, así como le decía a tu compañera, que si vemos la hermenéutica, pues así a los ojos, ¿no? De la ciencia, etcétera, pues es muy cuestionable, pero a los ojos de la eficacia, ¿no? Pues puede ser, importante por vislumbrar todos estos aspectos humanos, ¿no? Y en la antropología también en este sentido, ¿no? Vale mucho la pena, dimensionarse sobre estas características humanas, ¿no? De humanizarse sobre todos estos aspectos que de alguna manera, se plantea, ¿no? Alrededor de nuestra vida cotidiana, ¿no? En la comida, al conocer un amigo, ¿no? Por ejemplo, en actividades como, incluso hasta se generan ahora nuevos rituales, ¿no? Con la tecnología porque los adaptamos humanamente, ¿no? ¿No? O sea, de cómo nos comportamos, etcétera, ¿no? O cómo jugamos el rol, ¿no? Muchas veces, ¿no? En esta parte. Y ese es el papel que, pues bueno, o, sea, o ahora que mencionas que tú eres perfeccionista, ¿no? Pues hasta es un rol más o menos determinado por la personalidad, ¿no? De cada uno, ¿no? De ahorita no quiero abundar sobre, por ejemplo, en arquetipos, ¿no? Por ejemplo, los arquetipos junguianos o, por ejemplo, por ahí están los eneatipos, que luego se utilizan, de Claudio Naranjo, ¿no? De lo que es el eneagrama, etcétera, que hay varias personalidades, ¿no? Más o menos, pero más o menos nos ayudan a conducir. Aún así, tener un arquetipo bien definido, pues aún uno tiene una agencia, ¿no? Es decir, tengo posibilidades, tengo variabilidad en mi comportamiento, etcétera, ¿no? Y eso nos da un acercamiento simplemente, ¿no? Es un modelo nada más, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, en esta clase, pues bueno, han sido modelos, ¿no? No estoy predeterminando que sus trabajos sean iguales, ¿no? Qué bueno si atreven a experimentarse con el trabajo, pues adelante, ¿no? Entonces eso va a ser muy rico, ¿no? Y pues bueno, pues yo espero si ahí avisarles si igual nos podemos conectar el día ya de manera extraordinaria, eh, lo que sería a ver, estoy viendo el calendario, el 13, creo que es el sábado 13, ¿no? Para los que quieran conectarse, pues ahí nada más ver su feedback de su trabajo final. El trabajo final, pues se cierra el día jueves, ¿no? A las 23:55, ¿no? Entonces, para que tomen sus precauciones y que de alguna manera, pues bueno, podamos cerrar, ¿no? O sea, de alguna manera, pues me gustaría haberlos conocido también en persona, ¿no? Siempre es buena la participación. O igual nos podemos encontrar en años posteriores, a lo mejor en una de esas alguno de ustedes se atreve a hacer la tesis conmigo, ¿no? O incluso ser ayudante bueno, Marisol lo es en el escolarizado. Marisol me apoya aquí en el switcher y pues bueno, también me apoyó ahí en la plataforma, aunque pues bueno, sabemos que de manera oficial en el SUA no tenemos ayudantes, ¿no? Pero también podrían ser ayudantes en el sistema escolarizado en algún momento, ¿no? Si se diera el caso, ¿no? Pero bueno, pues bueno, ya cerrando con esto, porque ya me tardé más de la cuenta, son las 9:31, creo que deben tener clase, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer, ahorita ya no me da tiempo de pasar la presentación PowerPoint sobre el trabajo final, solamente quisiera darles algunas recomendaciones, que realmente es todo lo que se dice ahí por ahí en la plataforma y con
las indicaciones, ¿no? Lo único que quiero que vislumbren es más o menos la reflexión de un trabajo, de un tema, ¿no? Ya sea, y que pues bueno, por ejemplo, ya sea que utilizan, por ejemplo, algunas teorías semióticas o algunas de estas reflexiones hermenéuticas para su trabajo final, para que pues pueda establecerse un diálogo, ¿no? Conmigo, ¿no? En esta dimensión. Esos trabajos, pues obviamente yo los revisaré con calma. Si, bueno, si llegan antes, pues los reviso con más calma. Pero si no, estaré el día viernes 12 revisando todos. Y si, como dicen, si Dios quiere, ¿no? Pues nos estaremos escuchando o viendo, ¿no? El día 13, ¿no? Ya para una retroalimentación. Esa vez a lo mejor ya no grabaré la sesión, porque pues bueno, ya sería a lo mejor pues despedirnos, etcétera, ¿no? O en dado caso, pues si hubiera un percance, pues simplemente les mando ya su calificación por inbox, ¿no? Entonces, pero me quedo con la impresión de un buen grupo, ¿no? Digo, ya los trabajos, eso ya, recuerden, ¿no? El 40% fue de actividades, ¿no? 20% fue de interacción o participación, ya sea en plataformas o por esta vía, ¿no? Y otro 40% fue, sería el trabajo final. Entonces, pues tampoco se aterren si no tienen todos los trabajos, ¿no? Con el trabajo final compensa, ¿no? Y pues voy a evaluar. También abrí se acaba de abrir una autoevaluación, ¿no? Que es como una especie de examen de semiótica. Tiene como fines estadísticos, pero si sacan un buen rendimiento en el examen, les tomo en cuenta como para hacer como para un punto extra para la calificación, ¿no? Entonces, por oportunidades, pues bueno, también trato de ser sensible a las condiciones en las que estamos, no es una condición natural, ¿no? Cuídense mucho, también, ¿no? Estamos en tiempos complicados, ¿no? Más el día de hoy, ¿no? Hay mucho contagio, ¿no? Entonces también no me gustaría recordarlo, pero bueno, es también el principio de realidad a veces, ¿no? Que nos acontece, ¿no? Tampoco quiero decir que con las clases en línea se tape con un dedo la situación, pero al final de todo, pues bueno, soy un ser humano y no me es ajeno que me digan, tengo un problema, he estado así, etcétera, ¿no? Entonces, mucho ánimo, estamos en el cierre y pues bueno, yo con esto, pues bueno, acabo esta octava sesión, ya es la última sesión teórica y pues bueno, pues les agradezco a todos pues su participación el día de hoy y pues bueno, mucho ánimo, ¿no? Con ese trabajo final, ¿no? Para ya cerremos bien el curso y pues bueno, adelante, ¿no? Y como les dije, ¿no? Si nos volvemos a ver adelante, pues me dará mucho gusto, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues cuídense mucho y hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Igual. luego, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Sol. Listo.